Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer estos renos, que son muy fáciles de realizar. Tienen 8 centímetros de la altura. Materiales que he utilizado son hilos del grosor 4 milímetros, un ganchillo de 3 milímetros, un poco de relleno, una aguja y tijeras. Primero vamos a hacer las patas. Las 4 patas hacemos de la misma manera. Formamos un anillo mágico, sacamos un punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta. Vamos a trabajar en vueltas cerradas, todas las vueltas vamos a empezar de un punto de cadeneta y terminar con un punto deslizado. Después del punto de cadeneta colocamos un marcador, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Y hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto marcado. Aquí hacemos un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto que tenemos en el ganchillo. Vamos a hacer una vuelta de 8 puntos bajos, pero trabajamos en la parte posterior de la vuelta anterior. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Y tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior, pero en la parte posterior de la vuelta. Ocho puntos bajos, aquí tenemos un punto más, este es el punto deslizado de la vuelta anterior, saltamos este punto y cerramos la vuelta. Tenemos dos vueltas. Ahora subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto y vuelta número 3, tejemos un punto bajo, ya tejemos en la vuelta entera, en el punto entero de la vuelta anterior. Un punto bajo, un menguado, cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo y un punto bajo. Y repetimos el motivo, un punto bajo, un menguado, y un punto bajo. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Deberíamos tener 6 puntos bajos. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. Ahora vamos a hacer 3 vueltas sin aumentar y sin menguar. Tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Y hacemos otras 2 vueltas más.
de 6 puntos bajos. La última vuelta también cerramos con un punto deslizado, cortamos el hilo un poco largo, lo vamos a aprovechar para coser la pata al cuerpo y sacamos el punto. El extremo del anillo mágico escondemos dentro. Ahora vamos a hacer el cuerpo. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador marcando el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico. El cuerpo vamos a trabajar en vueltas espirales. Para saber dónde empieza y dónde termina la vuelta, vamos a colocar un marcador. Entonces, vuelta número 2, vamos a hacer 8 aumentos seguidos. Hacemos 2 puntos bajos en cada punto bajo de la primera vuelta. El primer aumento hacemos en el punto marcado. Este es el primer punto de la vuelta. Pero antes colocamos otra vez el marcador y hacemos un aumento en cada punto de la vuelta anterior. 2 puntos bajos. Deberíamos tener 16 puntos. Ahora, vuelta número 3, el motivo que vamos a repetir 4 veces son 3 puntos bajos y un aumento. En la vuelta número 3 aumentamos 4 puntos. Primero tejemos 3 puntos bajos. Ahora un aumento, que son 2 puntos bajos en el mismo punto. Y repetimos 3 puntos bajos y un aumento. Repetimos 3 puntos bajos y un aumento. Repetimos una vez más. Deberíamos tener 20 puntos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas sin aumentar. Así que en cada vuelta tenemos que tejer 20 puntos bajos. Ya tenemos 5 vueltas en total. Ahora, vuelta número 6. Primero tejemos 8 puntos bajos. Y ahora un menguado. Cogemos la mitad del punto, cogemos la mitad del punto siguiente, las partes delanteras, y hacemos un punto bajo. Ahora, la segunda parte empezamos de un menguado, hacemos un menguado, y ahora 8 puntos bajos. Volvemos a colocar el marcador y tejemos otra vez 2 vueltas sin aumentar. En cada vuelta tenemos que tejer 18 puntos.
un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos 8 vueltas. Ahora vuelta número 9. Primero tejemos 7 puntos bajos. Ahora hacemos un menguado. Cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un menguado. Ahora el siguiente lado empezamos con un menguado. Cogemos la mitad del punto siguiente, hacemos un punto bajo y ahora 7 puntos bajos. Y otra vez tejemos 2 vueltas sin menguar. En cada vuelta tenemos que tejer 16 puntos. Un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Son vueltas número 10 y número 11. Ahora vuelta número 12 vamos a hacer 8 menguados seguidos. Cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Cortamos el hilo un poco largo, cerramos el punto, podemos retirar el marcador y antes de cerrar el agujerito rellenamos el cuerpo. Ahora enhebramos una aguja y pasamos el hilo por todos los puntos que nos quedan, por la parte de fuera. Cerramos el agujero y el hilo escondemos dentro. Ahora vamos a hacer la cola. Vamos a empezar de 5 puntos de cadeneta. Formamos el primer punto, hacemos 5 puntos de cadeneta, ahora en el tercer punto, contando desde el ganchillo, hacemos un punto medio alto, echamos una hebra al ganchillo, sacamos un punto y cerramos los 3 puntos. Tenemos un punto medio alto. Ahora en el siguiente punto de cadeneta hacemos otro punto medio alto. Y en el último hacemos un punto bajo.
cortamos el hilo y cerramos el punto. Ahora vamos a coser las patas al cuerpo. Enhebramos una aguja. Ahora buscamos la parte de la unión de las vueltas. Aquí tenemos la parte de la unión, la dejamos por abajo y la parte donde hemos hecho los menguados dejamos arriba. Y el hilo escondemos dentro de la pata o dentro del cuerpo. Y ahora la otra pata cosemos al lado de esta. Y las otras dos cosemos por delante. Ahora vamos a coser la cola. Enhebramos una aguja y la cola vamos a coser entre la vuelta del anillo mágico y la primera vuelta. Aquí pasamos el hilo, sacamos la aguja y hacemos un nudo. Y los dos extremos escondemos dentro. Ahora vamos a hacer la cabeza. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador para marcar el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 6 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico y en la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. El primer aumento vamos a hacer en el punto marcado, pero antes de hacerlo otra vez marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Para hacer un aumento hacemos 2 puntos bajos en el mismo punto. Tenemos un aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos, 6 aumentos.
Y en la vuelta número 3, el motivo que vamos a repetir 3 veces son 3 puntos bajos y un aumento. En la vuelta número 3 aumentamos 3 puntos. 3 puntos bajos y ahora un aumento. Vuelta número 4, número 5 y número 6 hacemos sin aumentar. Tenemos que hacer 15 puntos en cada vuelta. Colocamos el marcador y empezamos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Vuelta número 7. El motivo que vamos a repetir 3 veces son 3 puntos bajos y un menguado. Para hacer un menguado cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Repetimos el motivo. Tres puntos bajos y un menguado. Repetimos. En la vuelta número 8 vamos a hacer 6 menguados seguidos. Deberíamos tener 12 puntos. Y después de menguar se quedan 6. Un menguado. Dos. Tres. 4, 5 y 6. Volvemos a colocar el marcador y la última vuelta hacemos 6 puntos bajos, un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Cortamos el hilo, dejamos el extremo un poco largo, cerramos el punto, retiramos el marcador y rellenamos la cabeza. Vamos a hacer la nariz. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, hacemos un punto de cadeneta, colocamos el marcador y hacemos 7 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado. El punto deslizado hacemos en el punto marcado. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador y la segunda vuelta hacemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior, pero trabajamos en la parte posterior de la vuelta. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
7 puntos bajos, saltamos el punto deslizado de la vuelta anterior y cerramos la vuelta. Cortamos el hilo un poco largo y cerramos el punto. El extremo del anillo mágico podemos esconder dentro. Ahora vamos a hacer las orejas. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos 2 puntos de cadeneta, marcamos el punto y hacemos 8 puntos medio altos dentro del anillo mágico. Echamos una hebra al ganchillo, sacamos un punto y ahora cerramos los 3 puntos que tenemos en el ganchillo. Tenemos un punto medio alto. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 puntos medio altos, cerramos la vuelta, el anillo mágico, y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Cortamos el hilo también un poco largo y cerramos el punto. Hacemos otra oreja de la misma manera. Y por último vamos a hacer los cuernos. Para hacer los cuernos voy a utilizar la lana en color marrón oscuro. Formamos el primer punto. Hacemos 3 puntos de cadeneta. Sobre la cadeneta vamos a hacer 2 puntos deslizados. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo. Hacemos un punto deslizado y otro punto deslizado. Ahora 2 puntos de cadeneta y un punto deslizado en el segundo punto contando desde el ganchillo. Un punto deslizado y ahora para terminar un punto deslizado en el primer punto de la cadeneta. Hacemos un punto de cadeneta, cortamos el hilo un poco largo y cerramos el punto. Hacemos otro cuerno de la misma manera. Primero vamos a coser la nariz. Ahora las orejas.
y la otra cosemos por el otro lado. Ahora los cuernos justo al lado de las orejas. Pasamos solamente un hilo y lo atamos con el otro. Escondemos los extremos dentro y el otro cuerno cosemos por el otro lado. Vamos a bordar la nariz. Lo podemos hacer con el hilo negro o con el hilo rojo. Empezamos por detrás y ahora sacamos la aguja por el anillo mágico. Ahora vamos a bordar los ojos. Y por último cosemos la cabeza al cuerpo. Enhebramos una aguja y ahora la cabeza podemos coser de frente o de lado. Ya tenemos el reno terminado. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.